Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por esta mañana en donde podemos estar delante de tu presencia, Señor. Te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, te damos honor, Señor, porque tú lo mereces. Porque fuera de ti, Señor, sería imposible que nuestra vida tuviera sentido. Porque, Señor, tú nos esfuerzas, nos levantas y nos sostienes en los momentos de angustia. Por eso, Señor, es que a ti te damos la gloria y recurrimos a ti, Señor, porque venimos delante de tu presencia necesitados. Venimos delante de ti, Señor, con el corazón dispuesto a que tú, Padre, ministres en nuestra vida, a que tú hagas la diferencia, Señor, entre lo que hacemos y lo que deberíamos de hacer, entre lo que pensamos y lo que deberíamos de ejecutar. En el nombre de Jesús te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza. Y te pedimos esta mañana, Señor, que tomes el lugar, que tomes, Padre, el control de todo lo que hay en nuestro entorno, que tú tomes control, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, a fin de que lo que único que esté, Señor, en contacto sea nuestro espíritu, y de ahí, Señor, se deriven todas las demás circunstancias, decisiones y acciones que debemos de tomar. Que tu Espíritu Santo tome ahorita, Señor, el control. Tú eres el guía, tú eres nuestro Señor y Dios. A ti te damos la honra. Bendecimos a nuestra familia, bendecimos a los hermanos de la congregación, bendecimos también a todos los que ya están conectados, Padre, y los que oirán este mensaje subsecuentemente. Toma tú, Señor, esta ofrenda que traemos delante de ti, de labios, Señor, de corazón dispuesto. Muévate, Señor, manifiéstate, Señor, en nosotros. Manifiéstate, mi Dios, en nuestra vida, porque tú eres grande y poderoso, porque tú mereces toda la honra y la gloria, porque tú creaste el universo, porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros mismos, porque tú nos otorgas provisión, porque tú nos levantas, Señor, aun cuando tenemos un ánimo pues deteriorado, un ánimo derrotista. Tú eres el Dios que nos mantiene, que nos ayuda y que nos esfuerza. Tú nos escogiste, Señor, y al escogernos, Padre, definiste que fuéramos parte de tu familia. Por eso te pedimos en esta mañana que nos hables, que nos des, Señor, de tu tesoro inmenso que es tu palabra, que emana propiamente de tu corazón hacia el nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser quien deberíamos de ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la iglesia en casa dice, amén. Gloria a Dios. Hay muchas actitudes que tenemos los seres humanos y que en general pues las dejamos pasar por alto porque creemos que no juegan un papel determinante en nuestra vida espiritual, que pues son, como dicen algunos, pecadillos menores en nuestra vida y en nuestro caminar en la fe. Y a veces, como dice la propia escritura, esas pequeñas zorras echan a perder grandes campos. Podemos hacer 1,000,000 de cosas correctas, pero a lo mejor cometemos una que no es tan correcta, y esa lamentablemente puede estar llevándonos sin darnos cuenta al borde del abismo y hacia no tener una vida tan, tan ubicada, tan centrada en lo que debería de ser nuestro conocimiento espiritual. En el nombre de Jesús, estamos todos delante de Él con una actitud diferente, con una actitud, pues, ¿cómo decirlo? Quizá hasta confiada en cierto sentido. Quizá hasta, pues, ¿cómo decirlo de una manera que no suene tan, tan agresiva? Autoengañándonos, esa es la verdad. Autoengañándonos, y ese es un problema. Estamos teniendo un poco de fallas técnicas. Estamos teniendo un poco
Gloria a Dios. Espero ya estar en línea otra vez. Siempre que tenemos una situación en donde hay que dar un mensaje profundo, un mensaje fuerte a la iglesia, pues siempre vamos a tener oposición. Por eso no me extraña. Ha sido una semana larga, decía yo. Hemos tenido situaciones pues que han venido cargando a cada uno de nosotros. Y decía yo que de repente tomamos ciertas actitudes que no están pues correctas, aunque las minimizamos. Y aunque decimos esto no debería de afectar grandemente mi vida espiritual, pero tristemente no es así. Yo espero que ya esté bien todo. Permítanme un segundo, están checando que todo esté en orden. Ya estamos transmitiendo bien. Ok. Bueno, hablemos entonces de revanchismo. ¿Qué es el revanchismo, iglesia? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? Bueno, dice el diccionario que el revanchismo es la actitud pasivo-agresiva, es decir, es una actitud que igual no necesariamente tiene que ser tan evidente en el nivel de contestación, de agresividad. Puede ser una situación en donde aparentemente hasta se vea amable, y esta actitud es provocada por un deseo de revancha o de venganza. Eso es el revanchismo. Decía yo que a veces tenemos actitudes en donde, aunque no lo quieran admitir, aunque no lo aceptemos, somos personas vengativas. Y si dices, no, pero yo nunca he ido en pos de hacerle daño a alguien, no le he perjudicado con una demanda, no le he regresado mal por mal, ni siquiera he tratado de hacer algo físicamente en contra de las personas. Dice el Señor Jesús en su palabra, en el Evangelio, que antiguamente se creía que cuando se cometía la falta a la regla, eso solo era pecado. Y puso un ejemplo muy claro, puso el de ejemplo el adulterio. Y él dijo, no es necesario que toques a una mujer, con que ya empieces con tu cabeza y tu corazón a adulterar, a tocarla, a hacer actos impuros, aún sin haberlo cometido físicamente, ya estás adulterando. El Señor Jesús nos deja el nivel muy alto y nos hace entender que no solamente la consumación de las cosas es pecado, sino inclusive la planeación de ellas, sino inclusive el tener una intención equivocada de algo aunque pudiera parecer no bueno. Cuando hablo de revanchismo y cuando el Espíritu Santo hoy nos habla de que tomamos revancha, es que nosotros somos vengativos. Por más que tú digas que no, yo te aseguro que indirectamente, que inconscientemente, cuando alguien te daña, cuando alguien hace algo que no te gusta, cuando te sientes agredido, tú te pones agresivo o puedes ponerte pasivo, pero ya estás pensando en la manera de desquitarte. O a veces unos más osados le piden a Dios que se desquite por ellos. La revancha en español tiene varios sinónimos. Aquí en México se le llama mucho desquite. Y para todos aquellos que digan, no, yo no soy vengativo, ¿qué tal te desquitas? ¿Qué tal estás pensando en la manera en que aquel que te dañó, sea quien sea, pague? También es un sinónimo partido de vuelta, retribución, ajuste de cuentas, represalia, reembolso. La Biblia tiene mucho que decir acerca del revanchismo, acerca de la venganza. Tanto en el hebreo como en el griego, las palabras se traducen para venganza, revancha y desquite. Estas tienen como significado principal una idea de castigo. Es decir, que si las personas piensan en revancha, piensan en venganza, pues lo que están buscando es que la otra persona sea castigada de alguna manera, ya sea por propia mano o provocando una situación para que así le ocurra. Pensemos los hermanos, ¿cuántas veces como hermano provocaste deliberadamente que castigaran a tu hermano menor?
A lo mejor a él fue el que premiaron, a lo mejor fue a él al que no regañaron, pero pensaste una manera más adelante de cobrártela, como dice el sinónimo, de tener reembolso, de tener desquite, y buscaste una manera de que lo regañaran a él o a ella. El esposo, los vecinos, el trabajo. Y vuelvo a decir, no tiene que ver con el tamaño de la cosa que hagas, sino con la simple actitud de quererte desquitar, estás cayendo en revanchismo. Es vital entender que el que quiere revancha, el que quiere venganza, el que quiere desquite, quiere que se le castigue a la otra persona o a las otras personas. Esto es vital para entender por qué Dios se reserva para sí mismo el derecho de vengarse. Sí, el derecho de venganza es único y exclusivo de nuestro Señor, y hay una razón muy poderosa para ello. El versículo clave de todo lo que te quiero decir hoy de parte de Dios, iglesia, se encuentra en el Antiguo Testamento. Y ese mismo versículo es replicado de dos maneras distintas en el Nuevo Testamento. El versículo clave que habla acerca de esta verdad se encuentra en Deuteronomio 32, verso 35. Y dice así: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ese es el versículo, está hablando el Señor. Él dice: yo soy quien castigo, yo soy quien doy el pago, yo soy quien da la retribución. Tarde o temprano a toda persona se le cobrará de acuerdo a lo que han hecho, a algunos aflicción, pero de que va a venir el día de la retribución, dice el Señor. Y lo retoma la carta a los Romanos Pablo, y lo retoma la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 30. Dios prometió a sí mismo vengarse de quien está hablando en este versículo en su tiempo y según sus propias motivaciones. Pero siempre la motivación de Dios acerca de la venganza es pura y perfecta. Y repito, siempre la motivación para vengarse de parte de Dios es pura y perfecta. Los dos pasajes, tanto el de Romanos como el de Hebreos, y lo repito de nuevo para que los lean, ¿verdad? Es Romanos 12:19 y Hebreos 10:30. Ambos pasajes se refieren al comportamiento del cristiano, quien no debe de usurpar, ojo, no debe de usurpar la autoridad de Dios. Cuando tú piensas en revancha, cuando tú piensas en desquitarte, cuando tú piensas en buscar una retribución, lo que estás haciendo es usurpar la autoridad de Dios. Más bien tú y yo deberíamos de permitirle que Él juzgue rectamente y derrame su castigo contra quien decida derramarlo, porque esa es la prerrogativa de Dios. Los motivos de Dios para vengarse, si lo queremos tomar así como dice Deuteronomio 32, verso 35, son motivaciones puras y perfectas. Casi en su vasta mayoría es porque ya dio un sinnúmero de oportunidades, porque ya agotaron su paciencia, porque de una u otra manera buscó afectar para bien la vida de quien está hablando en Deuteronomio, en este caso el pueblo de Israel y los enemigos de Israel, y no entendieron. Sus motivos son puros, sus motivos son perfectos. Porque ese es el derecho de Dios, que si tú y yo lo tuviéramos, seamos honestos. Si tú tuvieras, no sé, el 10% del poder que tiene Dios, de la autoridad que tiene Dios y del derecho que tiene Dios, ya habrías matado a media colonia donde vives. Ya te hubieras vengado quizá de
muchas personas de donde trabajas. Dios, amado, Dios nunca toma venganza por motivos impuros. Repito, Dios nunca toma venganza por motivos impuros. Su venganza, si es que la ejecuta, es con el propósito de castigar a quien lo ha ofendido y lo ha rechazado, pero repito, reiteradamente, una, otra y otra vez hasta agotar su paciencia. En el Salmo 94:1, el salmista ora a Dios y pide en este salmo vengar a los justos. Ojo, él no está pidiendo venganza descontrolada, sino él ora para que Dios ejecute su venganza como resultado de un justo castigo a aquel cuyos juicios son perfectos. Cuando los inocentes sufren y los impíos parecen prosperar, solo Dios es el único, y repito, solo Dios es el único con el derecho de castigar. Aún cuando se esté sufriendo injusticia, aún cuando se esté sufriendo oprobio que no te merecías, aún cuando tu alegato sea justo inclusive. En el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 2 dice: el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. La palabra escrita ahí tiene que ver más con opositores espirituales que con alguien que simplemente le lleva la contraria o no está de acuerdo con él. Y termina diciendo: guarda ese enojo para sus enemigos. Hay solo dos momentos, y repito, solo dos momentos en la Biblia cuando Dios le da permiso a los hombres para vengarse en su nombre. En primer lugar, después de que los madianitas cometieron hechos horribles y violentos contra los israelitas en el Antiguo Testamento, y es que hasta ese momento la copa de la ira del Señor se llena, que entonces Él le da la orden a Moisés de que condujera al pueblo a una guerra santa. Ojo, ahí ejecuta un juicio en contra de los madianitas, y la venganza que Él va a tomar es en referencia a santificar la tierra, santificar al pueblo, santificar el oprobio de lo que están haciendo los madianitas. Y si te preguntas por qué toma una decisión tan grande Dios acerca de hacerle la guerra a los madianitas, recuerda una cosa: Jetro, suegro de Moisés, era sacerdote de Madián, donde se conocía el nombre de Dios, donde se alababa el nombre de Dios, donde se conocía sus mandatos, sus designios. No está tomándola como contra un pueblo que simplemente no le conoce o está cometiendo actos equivocados. Está tomando estas represalias contra alguien que le conoce, que sabe cuál es su pensar, que sabe cuál es su mover, que sabe cuál es su sentir, y sin embargo ha insistido en llevar la contraria. Esto lo puedes encontrar en el libro de Números, capítulo 31, verso 1 y 2. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Moisés no actuó por iniciativa propia. La vez que Moisés toma un acto violento por iniciativa propia y fue contra un objeto, fue contra la roca, le costó la destitución. Le costó la muerte y le costó no pisar tierra prometida. En este pasaje simplemente fue un instrumento para llevar a cabo el plan perfecto de Dios bajo su guía e instrucción.
No fue idea de Moisés, no salió como iniciativa de Moisés vengarse de los madianitas, fue instrucción de Dios. El otro momento en donde la Biblia da permiso a los hombres para vengarse en el nombre de Dios, lo vamos a encontrar más adelante en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. La idea de este pasaje es que los cristianos deben de estar sujetos a los gobernadores que Dios ha puesto sobre nosotros, porque son sus instrumentos para castigo de los malhechores. Repito, de los malhechores, pero no es que como que cualquier persona lo pueda hacer, sino que estos gobernadores, estos jueces, estas autoridades, Dios ha permitido que lleguen a esos puestos para ser su brazo extendido. Como en el caso anterior de Moisés, estos gobernantes no deben actuar por su propia cuenta, sino que están para llevar a cabo la voluntad de Dios para el castigo de los impíos. Aló, yo espero que me estés siguiendo con atención. Si te fijas, en estos dos únicos casos, se está actuando como un acto de Dios contra el oprobio en su detrimento. Es decir, contra, en el caso de los madianitas, un pueblo que ha insistido en alejarse, apartarse y contradecirle. Y en el caso de la primera carta de Pedro, para todos aquellos que se dedican reiteradamente a hacer lo malo como profesionales. Ahora, si somos honestos tú y yo, iglesia, si somos honestos tú y yo que me estás oyendo, es tentador tratar de asumir el papel de Dios. Es tentador castigar a quienes creemos que lo merecen. Aunque en ese engaño mental podamos englobar al esposo que no recoge la ropa sucia. ¿Cuántas esposas buscan cómo desquitarse? Ah, no hizo las cosas como yo quería, en el momento que yo quería y como yo le estaba pidiendo. Ahora, y desgraciadamente en muchos casos, y te lo digo de buena fuente porque he hablado con muchas parejas, a veces el desquite en este caso es la intimidad. Ah, pues ahora no le doy intimidad. Sí, así de grave es la cuestión. A veces este engaño mental de castigar a quien creemos que se lo merecen recae en los hijos o hijas que no obedecen. Y andamos buscando cómo castigarlos, cómo no disciplinarlos, sino cómo vengarnos de un acto que hicieron. Y aunque digas que no, una cosa es disciplinar y otra cosa es desquitarte. Cabría analizar cuántas veces nos hemos desquitado con nuestros hijos. Este caso también aplica al hermano de la congregación que nos llama la atención de un acto que cometemos. ¿Cuántos han pensado, ¿y a este qué le importa? Uy, pues su vida está peor. ¿Quién lo puso por mi juez? Y dime si por lo menos en una ocasión no has buscado cómo desquitarte, de vengarte. Y vuelvo a repetir, la venganza es un acto que nace primero en el corazón. No necesariamente tienes que corretearlo con un puñal en la espalda, tui, 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 como el psicosis, no. Pueden ser actos mínimos, pero que van con el enfoque, el acto y el efecto de querer revancha. Inclusive con los pastores. A veces crees que el pastor tiene que ser castigado porque te manda misiles teledirigidos en cada prédica por acciones que sabes que están incorrectas, pero que no quieres que nadie se meta con ellas. Te sorprendería el número de personas que dicen, sí, pues sé que estoy mal, pero... Ah, qué problema cuando oigo un pero. ¿Cuántos se han desquitado, buscan revancha
buscan vengarse de alguna manera con el pastor inclusive. Somos criaturas pecaminosas, amados. Hasta el día de hoy no hay nadie que no pueda lidiar con el pecado al 100%. Hasta que no sea quitado el originador del pecado, tú y yo vamos a seguir siendo tentados, vamos a seguir fallando, aunque se trata de ir quitándonos todo lo más posible esto. Pero como somos criaturas pecaminosas, es imposible para nosotros, aunque tuviéramos el poder de castigar a alguien con motivos puros. Esa es la razón por la que la ley de Moisés tiene como mandamiento: no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice el Señor. Esto lo puedes leer en Levítico 19, verso 18. Incluso David, un hombre conforme al corazón de Dios, se negó a tomar venganza sobre Saúl. Aunque David era inocente, aunque David había tenido que salir corriendo perseguido por el rey Saúl, aunque dijo el rey un montón de cosas de él, David se sujetó a la orden de Dios y renunció a la venganza y prefirió confiar en él. David dice las siguientes palabras en el primer libro de Samuel 24:12. Juzgue el Señor entre tú y yo. Véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Un cristiano que entiende este principio, un cristiano que entiende esta verdad de no buscar revancha, ni siquiera con intenciones según nosotros disciplinarias, según nosotros nada más para que entienda, para que reaccione o para que se dé cuenta que conmigo no se debe de meter o por la razón que sea, debería de ser: juzgue el Señor entre tú y yo, entre lo que estás haciendo, entre lo que me estás haciendo. Yo no voy a hacer nada. Si eres honesto, si eres honesta, a estas alturas, deberías de sentirte aludido. Deberías de haberte puesto el saco. Porque si encima dices en tu corazón: yo no actúo así, wow, entonces tienes dos problemas, y graves. No solo es el asunto del revanchismo, sino el asunto de la autoenceguecimiento. Quizá ya tienes un poco cauterizada la conciencia. Quizá te sientes mejor que los demás. Y crees que entonces todos tus actos son desatados por la santidad que según tú radica en ti. Termino diciéndote que como cristianos tenemos que seguir el mandato del Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo 5, verso 44, el Señor lo dice de una manera que no puede ser evitada: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Y si te está dando esta ordenanza para aquellos que consideras verdaderamente que están poniendo trampas en tu vida, poniendo situaciones en donde puedes llegar al nivel de la exasperación, ¿cuánto más por aquellos que están al lado tuyo, son parte de tu familia y que seguramente en más de una ocasión has visto la manera de desquitarte? Amados, no pretendo hablar mucho hoy. Lo que podría pretender hoy es que entendieras rápido. Tú y yo deberíamos de dejarle la venganza a Dios, la retribución a Dios, la revancha a Dios. Sus actos son puros.
los tuyos y los míos jamás lo serán, hasta que podamos tener verdaderamente un cuerpo glorificado, y para eso todavía falta. Yo espero verdaderamente que puedas reflexionar sobre este asunto y que puedas tener un acto de humildad y reconocer: yo he incurrido en esta falta. ¿Por qué no oramos? Ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo, y di tu nombre por favor, yo, Israel, reconozco que aparentemente, hasta sin malicia según yo, he cometido actos en donde hasta han estado motivados el desquite y la revancha, Señor. A mi entender, yo creía que eran pequeños y que sin importancia solo contribuían a que yo pudiera disciplinar a la gente, pero la verdad es que como mis actos no son desinteresados y puros como los tuyos, seguramente me he equivocado. Te pido perdón, Señor, y también pido perdón a todas aquellas personas que, aunque no estén aquí conmigo, pude haberlos afectado con estas actitudes. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser más consciente, y que cuando quiera incurrir yo de nuevo en esta vieja práctica, porque quitarse los hábitos es difícil, tu Espíritu Santo me redarguya, pueda tener yo control de mi lengua y de mi mente, pero sobre todo pueda tener control de mi corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y los hermanos dicen: amén. Gloria a Dios. Yo espero que sinceramente podamos cambiar esto, porque esta es una actitud muy de México, muy de latinos, muy de nuestra habla hispana de este lado del mundo. Y viene permeado desde hace muchos años por las situaciones que hemos vivido, hasta por las cuestiones culturales e históricas que nos han acontecido. La venganza es solo de Dios, y dejémosle a Él ese trabajo, porque si no, tú y yo vamos a estar incurriendo en una falta y vamos a estar tomando atribuciones que no nos corresponden. Para finalizar, demos gracias a Dios por los bienes recibidos, por su provisión a lo largo de esta semana. Y digámosle: Señor, gracias te damos por todo aquello, Señor, que tú nos has permitido tener, por todo aquello que tú has subsanado, Señor, en nuestro diario vivir, por el vestido, por el sustento, por el calzado, por el transporte inclusive, Señor, porque a veces no te damos gracias por tener para transporte o por tener nosotros un transporte. Ayúdanos a ser personas conscientes, personas capaces, personas que tengan siempre en su corazón la contemplación de que de ti proviene todo. Gracias por todo lo que nos das. Haznos sobreabundar, Señor, no para tener lujos exóticos, sino siempre para tener a quien ayudar, a quien ofrecerle un plato en nuestra mesa, a quien poder ofrecerle quizá calzado o alguna otra cosa de la que tenga necesidad. Gracias por tu bendita provisión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y la iglesia dice: amén. Pues, amados, reciban un saludo de parte de toda la iglesia aquí en casa. La próxima semana nos toca culto aquí presencial. Recuerden que a los que están viniendo es una semana sí, una semana no, en lo que tenemos por fin semáforo verde. Sigamos orando porque las vacunas puedan seguir
su flujo para que en todos los países en donde se está vacunando como el nuestro, de hecho son todos ahora todavía, porque ni siquiera en Estados Unidos o Israel han terminado, pero pueda llegarse ya a niveles en donde pues podamos tener más libertad de realizar nuestras actividades. Sigamos orando por los enfermos, sigamos orando por aquellos que todavía están librando la batalla y no bajes los brazos. Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege, pero también tienes que hacer tu parte y tu parte es cuidarte. Si tú quieres y así lo determinas, si Dios lo permite, en la noche nos escuchamos en el programa Biblia a Profundidad. Yo espero que disfruten su día, que disfruten su familia, que tengan una comida rica, una comida pues amena, sin importar cualquier cosa que comas. El chiste es que lo comas en paz, en familia y en bendición. No me resta más que decirte, pasa excelente tarde donde quiera que estés, quien quiera que seas, y sabe que Cristo te ama. Shalom.